Hola, Dios les bendiga con ustedes la hermana Marilis Alméstica aquí para servirle una vez más. Estuvimos predicando bajo el tema corazones malintencionados en el mensaje anterior. Hoy estamos predicando o no predicando porque hay una diferencia entre predicar y enseñar la palabra de Dios o traer una reflexión. Pero lo voy a llamar estudio bíblico. El estudio bíblico de esta semana será bajo el tema desenmascarando las obras del enemigo. Desenmascarando las obras del enemigo. Y para eso vamos a dar lectura en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Vamos a navegar por la palabra. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Poderoso Dios. Esta palabra cuando la vine pues encontrar estos tesoros porque estaba hablando con mi hermana Veroni y ella me había citado esta cita bíblica y estuve meditando en ella y a través de ella pues Dios me dio este estudio y le titulé Desenmascarando las obras del enemigo. Para resumir un poquito de lo que está sucediendo aquí o de lo que la porción bíblica que acabamos de leer, aquí se encuentra el apóstol Pablo y Pablo le escribe una carta a los filipenses. En el momento que Pablo le está aquí escribiendo la carta a los filipenses, él estaba preso. En ese momento él está diciendo, miren, en el momento que yo caí en prisión, en el momento que empecé a tener muchos problemas, muchas dificultades en mi proceso, ustedes aprovecharon ese momento para predicar la palabra de Dios, aunque él está aquí identificando tres diferentes personajes que anduvieron predicando la palabra de Dios. Ahora nota que él en el versículo 15 le está diciendo, están predicando a Cristo. Aquí no hay falsa doctrina, aquí no se está enseñando otra cosa que no sea Cristo. Pero las intenciones que ellos tenían por la cual predicar a Cristo eran un poco errónea, porque uno de los personajes era por envidia, el otro por contienda y el otro por buena voluntad. Pero, ¿qué pasa? Que ellos aprovecharon el momento en que Pablo fue preso y comenzaron pues como quien dice, wow, ahora Pablo está preso, ahora pues, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí robar el show, entre paréntesis, ese soy yo pensando aquí entre mí misma cuando estaba leyendo la palabra. Pero, pues como dije ahorita, hay tres personajes. Y en cada una de estos personajes, yo quiero que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, claro está, en cuál de estos personajes nos identificamos. ¿Mm? Y está el que predica la palabra por envidia, el que predica la palabra por contienda o el que predica la palabra por buena voluntad. Ahora, no todas las veces estamos predicando, hay veces que estamos haciendo estudios bíblicos, tal vez sentándonos con un amigo o una amiga y hablamos de la palabra, cuáles son las intenciones con las cuales tú estás
hablando la palabra de Dios. También puede ser nada más así por teléfono que estás hablando con un amigo, una amiga, un hermano, una hermana. Y de repente recitas la Biblia. Yo estaba hablando con una hermana de la iglesia, ¿verdad? Y esta hermana me contaba de que hubo un hermano que como que quiso faltarle respeto de esa manera. No voy a mencionar nombre, pero las intenciones por las cuales él estaba citando la Biblia o la cita bíblica que le estaba citando era con mala intención. Pero lo que él menos se sabía o se esperaba era que la hermana tenía el discernimiento de espíritu y el Espíritu Santo se le activó y ella pudo discernir las intenciones con las cuales él estaba citando la palabra. Por eso es que hay veces que nosotros tenemos oscuridades en nuestros corazones. Hay veces que nosotros, como cuando oramos, que decimos, Señor, perdónanos aún por aquellos pecados que nos son ocultos. Pues esos son los pecados que son ocultos. Hay cosas que nosotros hacemos que a veces intencionalmente, pero a veces sin intención. ¿Me entiende? Ok, pues estos personajes eran uno de envidia, uno de contienda y uno de buena voluntad. Yo busqué en el diccionario qué significaba la envidia. La envidia dice que es un sentimiento o un estado mental en la cual existe dolor por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Lo voy a repetir. Es un sentimiento o un estado mental en la cual existe dolor o por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Al tener envidia, eres expuesto a tener una mente y un corazón esclavizado. Y cuando estás esclavizado del corazón y de la mente, es muy difícil que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Es muy difícil poder hacer la voluntad de Dios. Es muy difícil que puedas predicar la palabra con buenas intenciones. Perdóname. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. La envidia es considerado como un pecado porque genera otros pecados. Y estos pecados pueden romper con el amor al prójimo que proclama nuestro Señor Jesucristo cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el acto de envidia, sea intencionada o malintencionada, trae consigo consecuencias por cometer o por ser envidioso o envidiar algo que otra persona tiene, te lleva a otros pecados. Entonces, la envidia genera orgullo. Cuando tú eres una persona envidiosa, vuelvo y repito, considerando, ¿verdad?, que a veces lo hacemos deliberadamente y a veces no sabemos que lo estamos haciendo. La envidia genera orgullo y ese es un pecado que a Dios no le agrada. Acuérdate que Satanás fue arrojado del cielo por causa del orgullo. Y cuando tenemos orgullo comenzamos a tener guerra y pleitos en nuestros corazones y en nuestra mente. Comenzamos a tener pleitos, comenzamos a guerrear una guerra en el corazón y en la mente. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. ¿Qué es lo que no puedes alcanzar? Los propósitos que Dios quiere cumplir en tu vida. ¿Qué es lo que no puedes alcanzar? Las cosas, la palabra que Dios depositó sobre tu vida, porque por causa de la envidia y desear las cosas ajenas, lo que el otro hermano tiene, o lo que la otra hermana tiene, lo que el amigo posee, eso no permite que nosotros crezcamos.
No permite que alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros individualmente. Dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay veces que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Ahí mismo lo dice en el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto fue lo que le pasó a estos hermanos de Filipo. Estos hermanos de Filipo eran creyentes. Eran hermanos de la fe. Y ellos esperaron que Pablo estuviera preso y afligido para predicar la palabra de Dios, pero no estaban predicando a Cristo, vuelvo y repito, no estaban predicando una falsa doctrina, ellos estaban predicando a Cristo, pero lo hacían como prediqué en la semana pasada, con corazones malintencionados, porque querían sobrepasar, querían hacerse mejor que Pablo. Ellos dijeron, no, pues ahora Pablo preso, ahora sí es verdad que yo quiero que todo el mundo ponga su mirada en mí. Entonces ellos esperaron que Pablo estuviera preso y afligido para predicar. Lo tenían tanta envidia, le tenían tanta envidia que esperaban que estuviera en esa aflicción para emprender lo que codiciaban de Pablo. En el momento dado en que tú eres afligida y estás en oprobio, estás viviendo una dificultad, un problema, una situación, una circunstancia, estás en la prueba, estás en la debilidad, ahí es cuando los amigos y los hermanos aprovechan esa debilidad para entonces ellos ejercer lo que supuestamente tú tienes que ellos no tienen. Y esta gente esperaron que él estuviera en esa aflicción para emprender lo que ellos codiciaban. Pablo predicaba con denuedo. Acuérdense que Pablo predicaba con denuedo y estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es cosa de envidiar. Pero nosotros también podemos obtener eso. Cada uno de nosotros podemos obtener eso. Podemos hacer mucho más cosas y muchas cosas más grandes que lo que estos personajes en la Biblia hicieron. Solo tenemos que saber pedir y pedir bien. No pedir para nuestros deleites. No para codiciar, no para matar, no para andar en envidia, sino que debemos pedir para que Dios nos use a nosotros, para que Dios cumpla su propósito en nosotros, para que la palabra que Dios depositó en cada uno de nosotros sea cumplida. Entonces, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, pero lo único que ellos tenían era pedirle a Dios. Es lo único que tenían que hacer, era pedirle a Dios. Y aquí en Santiago 4, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los envidiosos los practican la gente que no le sirven a Dios, se supone. Porque adentro del pueblo de Dios se supone que hay amor fraternal, amor para el prójimo, no envidia, no contiendas. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios mira de lejos al altivo y da gracia al humilde. Por eso es importante que en este estudio aprendamos, por medio de este estudio aprendamos a no codiciar, a no envidiar a los hermanos, sino que ser satisfechos con lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una porción que aportar en la congregación.
No tenemos por qué envidiar al hermano o la hermana, no tenemos por qué envidiar al amigo o a la amiga, no tenemos por qué envidiar a los líderes, a los pastores, porque Dios ha depositado algo muy especial en ti. Dios ha depositado algo muy especial en mí. Esto es algo que el enemigo ha implantado en el corazón del hombre. Esto se está viendo mucho en las congregaciones. Pero hoy yo vine a desenmascarar al enemigo. Hoy vine a enseñar una realidad que sobrepasa todo entendimiento. Porque Cristo quiere libertarnos de este yugo de esclavitud, que a veces lo tenemos y no nos damos cuenta. Por eso es que dice Pablo que nosotros debemos de escudriñarnos cada día. Es importante que nos escudriñemos para saber si estamos aprobados ante la presencia de Dios. Tenemos que reconocer que este mal está en ti y este mal está en mí. Pablo lo hizo. Pablo tuvo que reconocer que el mal moraba en él. A veces podemos decir, que estamos llenos del Espíritu Santo. Y a veces decimos, ¿verdad?, que estamos llenos del Espíritu Santo, pero cometemos estas clases de pecado. A veces deliberadamente, y eso es lo triste de todo esto. Por eso es que hoy yo vine a hacer este estudio para desenmascarar las obras del enemigo. Yo quiero que tú sepas que la envidia no nos va a llevar a ningún lado. No hay necesidad de envidiar a nadie. A nadie. Tú eres especial en los ojos de Dios. Dios te escogió desde el vientre de tu madre para cumplir cosas grandes en el reino de los cielos. Poderoso Dios, aleluya. Romanos capítulo 7, 21 al 24, perdón. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 24 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es Pablo. El mal está en ti, el mal está en mí. Pero cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, ese mal se tiene que salir corriendo. Ese mal tiene que, la llenura del Espíritu Santo tiene que empujar todas esas cosas malas que nosotros acarreamos antes de venir a los pies de Cristo y no lo hemos sabido despojar. Entonces dice en Romanos, ¿verdad? En Romanos 7, capítulo 7, versículos 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Se rebela contra la ley de su mente. ¿Cómo él pudo obtener esa revelación sino por el Espíritu Santo? Pídele al Espíritu Santo que te revele qué es eso, esa oscuridad que hay en la mente de nosotros y en los corazones de nosotros. Y Dios, tenlo por seguro que te lo va a revelar. Entonces Pablo sigue diciendo: y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará del cuerpo de muerte? Del pecado. No es Cristo. Cristo fue el que redimió, el que nos redimió, el que derramó su sangre y nos compró a precio de sangre para que ya no sirvamos a las obras de Satanás, para que anulemos ese pacto que habíamos tenido con el reino de las tinieblas. Ahora hicimos un nuevo pacto y ese nuevo pacto es con nuestro Señor Jesucristo. Su sangre nos cubre, pero tenemos que apartarnos de esas obras del mal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo nos librará de ese cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está declarando que él es un carnal y que es
vendido al pecado. En un momento dado, él fue vendido al pecado. Pero que existe un camino hacia la victoria. Cristo nos puede librar de esta esclavitud para que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Ya no estamos bajo el ayo de Satanás. Ya no estamos bajo el ayo del infierno que hay aquí en la tierra. Estamos bajo el ayo del Espíritu Santo. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Y no bajo el yugo del pecado. Así es de que, como dice en Romanos capítulo 6, del 6 al 11, dice Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Ni la muerte ni el pecado deben señorearse de ti y de mí. Jamás, si tenemos la llenura del Espíritu Santo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, porque sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Yo morí con Cristo, pero resucité al tercer día y hoy soy una nueva criatura. Por eso es que ya yo no me vendo más a la esclavitud del pecado. Ese pacto ya quedó anulado. Ahora mi pacto ha sido renovada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma adora a Dios, aleluya. La muerte y el pecado no se pueden señorear más de ti y de mí. No se pueden señorear más de ti y de mí, porque vivimos para Dios en Cristo Jesús. Estamos juntamente crucificados con Él. Mi alma adora a Dios, aleluya. Si aún estás batallando con esta situación de la envidia, poderoso Dios, confiésate a Dios. Dile, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y si aún no te has dado cuenta que estás practicando la envidia, entonces crudíñate. Porque en este pasaje que leímos ahorita en Filipenses, capítulo 1, habían 3 personajes creyentes que predicaban la palabra de Cristo, la palabra que le fue enseñada por Pablo. Y estos 3 personajes predicaban por envidia, el otro por contienda y el otro por buena voluntad. Espero que esta palabra le haya administrado de una manera especial, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y hasta la próxima, que el Señor les bendiga. Bye.